Muy buenos días, doctora, compañeras. Nosotros somos el equipo 3. Yo soy María José Gutiérrez y hoy les vamos a hablar un poco del ciclo de Calvin-Benson. Bueno, como pequeña introducción, se preguntarán qué es el ciclo de Calvin-Benson. Pues esa es una de las etapas más importantes en la fotosíntesis, ya que esta permite que algunas plantas, algas y ciertas bacterias puedan transformar el dióxido de carbono en compuestos orgánicos como la glucosa. Este ciclo se va a dividir en tres fases principales, en la fijación del carbono, reducción y la regeneración del root beer, que este está medido por enzimas como el root beer cos, que es la más abundante en la Tierra. Como definición general, también tenemos de que es un conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en el estroma del cloroplasto durante la fase oscura de la fotosíntesis, que esta no depende directamente de la luz. Su función principal es poder captar el CO2 atmosférico y poder transformarlo en moléculas orgánicas como la glucosa, utilizando el ATP y el NADPH, que son producidos en la fase luminosa. Como ubicación de este ciclo, este se lleva a cabo en el estroma, que es la matriz interna del cloroplasto, el organelo que está encargado de la fotosíntesis en las plantas, pues en este espacio se encuentran las enzimas necesarias para poder catalizar las diferentes etapas de este ciclo. Y como importancia del ciclo de Calvin-Benson, es esencial porque permite la fijación del carbono atmosférico en compuestos orgánicos que nos van a servir como fuente de energía y como una base estructural para los seres vivos. También a través de este ciclo, las plantas no solo van a obtener glucosa por su propio crecimiento del metabolismo, sino que también van a sostener la vida en el planeta al formar la base de las cadenas alimenticias. Ahora mis compañeras les van a seguir explicando un poco sobre la historia de este ciclo. Bueno, mi nombre es Ana Alvarado y les voy a hablar sobre la historia de Calvin-Benson. El ciclo de Calvin-Benson fue descubierto en 1940. Antes de estos años, los científicos solo sabían que las plantas absorbían dióxido de carbono, CO2, mediante la fotosíntesis, pero no se comprendía con detalle cómo el carbono se convertía en glucosa y otros componentes orgánicos. Científicos involucrados es Melvin Calvin, Andrew Benson y James Bachat. Los tres principales responsables del descubrimiento fueron los científicos antes mencionados. Ellos trabajaron junto al laboratorio de la Universidad de California, Berkeley. Calvin dirigía el equipo, pero tanto como Benson como Bachat tuvieron un papel muy importante en el desarrollo de esta investigación. Su esfuerzo en conjunto permitió relevar cómo las plantas transformaban el carbono inorgánico del aire en sustancias orgánicas útiles. Para poder descubrir las etapas del ciclo, estos investigadores utilizaron de herramienta los isótopos radiactivos del carbono 14. Este tipo de carbono actúa como un marcador que permite seguir el camino que recoge el carbono desde la entrada de la célula vegetal hasta que forma parte de las células orgánicas. El uso de los isótopos reactivos carbono 14 para rastrear el proceso por la importancia del descubrimiento de Melvin Calvin fue premiado como el Premio Nobel de Química en 1961. Aunque el premio fue entregado solo a él, es justo reconocer que a Andrew Benson y James Bachat también fueron colaboradores fundamentales en la investigación. Sin su contribución, la bioquímica no habría sido posible. Los dejo con mi siguiente compañero. Bien, yo les voy a hablar sobre las fases del ciclo de Calvin. La primera es la fijación del carbono, que en esta fase la enzima rubisco captura el CO2 del aire y lo une con una molécula llamada ribulosa 1,5-bisfosfato, RuBP. El resultado de esta unión es un compuesto inestable que se convierte rápidamente en 3-fosfoglicerato 3-PGA, una molécula con 3 carbonos. La segunda fase, que es la reducción, que aquí se usa energía en forma ATP y poder reductor del NADPH, de la fase luminosa de la fotosíntesis. Estas moléculas orgánicas ayudan a transformar el 3-PGA en gliceraldehído 3-fosfato, lo cual es energía rica y puede convertirse en azúcares y otros compuestos orgánicos.
Y la última, que es la regeneración de Ruby Pi, que en esta parte del G3PS se reutiliza para regenerar el Ruby Pi con ayuda de ATP, permitiendo que el ciclo continúe. Aunque no necesita la luz directa, el ciclo de Calvin depende del ATP y NADPH, producidos en la fase luminosa para que las plantas fabriquen compuestos orgánicos a partir del CO2. Bien, mencionando un poco sobre lo que es la función del ciclo de Calvin-Benson, nos dice que la función del ciclo de Calvin es sintetizar la producción de azúcar y así como también regular, regenerar ciertas moléculas que sirven nuevamente de aceptores de CO2 y que el ciclo pueda seguir repitiéndose. Ahora bien, las plantas se clasifican en lo que es C3 y también en C4 según la forma en las que ellas captan el CO2. Mencionando el C3, este cierra sus estomas en los climas cálidos, lo que hace que reduzca la producción de azúcares, mientras que la C4, como lo que es el maíz y la caña, tienen un mecanismo más eficiente para que puedan captar el CO2 en las mismas condiciones que el C3. Ahora bien, en los organismos heterótrofos dependen, perdón, del carbono generado por este ciclo y al liberar el CO2 contribuyen también a mantener el ciclo funcionando. Bueno, yo les voy a hablar sobre componentes y moléculas. La enzima más importante es la rubisco, que se encarga de fijar el CO2 al capturarlo y unirlo con una molécula llamada ribulosa 1,5-bisfosfato. Es la molécula intermedia que rápidamente se convierte en ácido 3-fosfoglicérico, es el primer producto estable en el ciclo. A partir de ahí, otras enzimas transforman estas moléculas usando la energía del ATP y el poder reductor del NAD, ambos generando la fase luminosa de la fotosíntesis. En el proceso permite formar moléculas más ricas en energía, como la gliceraldehído 3-fosfato, que sirve como base para crear glucosa y otros carbohidratos. Luego el ciclo no termina ahí. Varias enzimas reorganizan los compuestos de 5 carbohidratos para regenerar las moléculas iniciales que son la ribulosa 1,5-bisfosfato y que permite que el ciclo continúe repitiéndose. Lo dejo con mi compañera. Bueno, yo les hablaré sobre la relación con la fase luminosa de la fotosíntesis. La reducción y uso del ATP es la principal moneda energética de la célula. Se produce durante la fase luminosa por un proceso llamado fotofosforilación. La producción y uso del NADPH o también conocido como dicotinamina adenina dinucleótido fosfato, que es una coenzima, es un potente poder reductor. También se genera en la fase luminosa cuando los electrones energetizados después por pasar de la cadena de transporte de electrones son utilizados para reducir el NADP más a NADPH. En la fase luminosa, esta es la que hace que se produce el ATP y el NADPH, que es la coenzima, que son esenciales en la fase oscura. En la fase oscura, la fase necesita del ATP y del NADPH para fijar el dióxido de carbono,
CO2 en la atmósfera y convertirlo en azúcares, carbohidratos como la glucosa. Lo dejo con mi compañera. Bueno, buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Karen Lara y le voy a hablar sobre lo que es la importancia ecológica y global. Como bien sabemos que la biosfera está compuesta por organismos vivos y sus interacciones con el entorno. Cumple funciones fundamentales para el equilibrio del planeta. Dentro de ella tenemos tres procesos, los cuales son la fijación de carbono atmosférico, suministro de materia orgánica y el papel en la regulación del clima. La importancia dentro de lo que es la fijación del carbono, este es un proceso mediante el cual se refiere a organismos que capturan el dióxido de carbono y esto los transforman en compuestos orgánicos. Y además, como bien sabemos, esto ocurre mediante un proceso al cual nosotros pues le llamamos fotosíntesis. Una de las importancias del proceso de la fijación del carbono es que reduce el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. También forma parte de lo que es la producción primaria. Dentro del proceso de suministro de materia orgánica para las cadenas alimenticias, tenemos como importancia lo que es la materia orgánica generada en el proceso fotosintético. Este es el que alimenta a todos los niveles de consumidores. También mantiene lo que es el equilibrio de los ecosistemas, favorece a lo que es la fertilidad del suelo. Dentro de ella también tenemos lo que es el proceso del papel en la regulación del clima y el efecto invernadero. Una de las importancias de este proceso pues se refiere a lo que es los organismos fotosintéticos que participan en el control del clima global. También estos ecosistemas son como bosques, océanos que actúan como sumideros de carbono y almacenando durante largos periodos de tiempo. Eh, Más que todo esto, lo que se refiere a los procesos en la importancia ecológica y global. Los dejo como siguiente compañera que les va a seguir hablando sobre lo que es las aplicaciones científicas y tecnológicas. Buenas, yo hoy quiero hablarles sobre las aplicaciones científicas y tecnológicas del ciclo Calvin-Benson, ya que sabemos que es un proceso vital dentro de la fotosíntesis. Este ciclo se encarga de capturar el dióxido de carbono del aire y convertirlo en azúcares esenciales para la vida. No solo mantiene el equilibrio ecológico, sino que también tiene un gran valor en las áreas como la agricultura, la genética y el medio ambiente. Por ejemplo, en la biotecnología vegetal se han usado los conocimientos del ciclo para mejorar los cultivos, haciéndolos más resistentes a las sequías, al calor y a los suelos salinos. Esto es muy importante hoy en día, ya que la población mundial sigue creciendo y necesitamos más alimentos. En la ingeniería genética, los científicos están trabajando para mejorar una enzima clave del ciclo llamado Rubisco, que es la que fija el CO2. Si logramos hacer que funcione mejor, podríamos tener plantas que crezcan más rápido y usen menos recursos, lo que es ideal para enfrentar el cambio climático y la escasez de alimentos. Además, el ciclo Calvin-Benson ayuda a reducir el CO2 de la atmósfera, lo que convierte en una herramienta importante en la lucha contra el calentamiento global. Las plantas actúan como sumideros de carbono. Si potenciamos su fotosíntesis, pueden capturar más CO2 y ayudar a, a frenar el cambio climático. En resumen, este ciclo no solo es vital para las plantas, sino que también tiene un gran impacto en la tecnología, la agricultura moderna y la protección de las plantas. Las dejo con mi siguiente compañera. Mi nombre es Stacy Darlene Sánchez y yo les voy a hablar sobre factores que influyen en su función: luz, temperatura y concentración de dióxido de carbono, CO2. La temperatura es otro factor que que es determinante, ya que regula la actividad enzimática. Temperaturas extremas que pueden desacelerar o inhibir la reacción del ciclo. La luz es esencial para la fotosíntesis, ya que proporciona la energía necesaria para las reacciones de la base luminosa. Concentración
de dióxido de carbono es la disponibilidad del dióxido de carbono. Este ambiente de concentración de dióxido de carbono de este gas mayor será la eficiencia de carbono. Fotorrespiración. Compe- Fotorrespiración. Este proceso genera compuestos que deben ser reciclados, lo que consume energía adicional y reduce la eficiencia de la fotosíntesis. Estrés ambiental, incluyendo factores como las sequías, altas temperaturas, la salinidad, que pueden afectar severamente el funcionamiento en el ciclo de Calvin. La adaptación fisiológicas y genéticas de las plantas permiten mejor la tolerancia a estas condiciones adversas. La dejo con mi otra compañera. Buenas, mi nombre es Ashley Daniela Reyes y yo les voy a hablar sobre algunos ejemplos en la naturaleza en los que se presenta lo que es el ciclo de Calvin. En la naturaleza, el ciclo de Calvin se presenta principalmente en las plantas C3. Estas plantas reciben ese nombre porque el primer compuesto que se forma al fijar el dióxido de carbono es una molécula con tres carbonos. Esa molécula se llama 3-fosfoglicerato. Algunos ejemplos de organismos que usan el ciclo de Calvin tenemos lo que son las plantas terrestres, como lo que es el maíz, el frijol, el rosal, el pino, entre otros. Estas plantas utilizan el ciclo de Calvin para fijar el dióxido de carbono y fabricar azúcares durante la fotosíntesis. También tenemos las algas verdes y las algas pardas, ejemplo la chloreya o espirogira, que son organismos acuáticos que también usan este ciclo en sus cloroplastos. También están las cianobacterias, que estas son bacterias fotosintéticas, ejemplos la navaena y la nostoc, que estas, aunque no tienen cloroplastos, realizan el ciclo de Calvin en compartimientos especiales de sus células. Todas estas plantas y organismos realizan el ciclo de Calvin directamente y dependen exclusivamente de él para fijar lo que es el carbono del aire. En comparación con otros tipos de metabolismos están las plantas C4, como el maíz o la caña de azúcar, que estas tienen un mecanismo adicional que les permite fijar el dióxido de carbono de manera más eficiente en ambientes calurosos y secos. Pero aún así utilizan lo que es el ciclo de Calvin, pero lo combinan con otra ruta que minimiza la pérdida de energía por la fotorrespiración. También están las plantas CAM, como las cactus y las suculentas, que abren sus estomas por la noche para evitar la pérdida de agua y almacenan el dióxido de carbono en forma de ácidos orgánicos y durante el día utilizan el ciclo de Calvin para terminar lo que es la fotosíntesis. Aunque el ciclo de Calvin está presente en todas estas plantas, solo son las plantas C3 las que dependen exclusivamente de él para su fotosíntesis, sin necesidad de rutas adicionales. Por eso este ciclo es clave para la mayoría de las especies vegetales en la Tierra. Y esta ha sido toda nuestra exposición, doctora. Esperamos la haya gustado y gracias por su atención.